Bueno, arranquemos con este análisis haciendo una pregunta clave. ¿El pensamiento humano es solo una especie de programa informático biológico súper avanzado? ¿O estamos hablando de algo mucho más profundo y, la verdad, más increíble? Hoy vamos a sumergirnos en la teoría del Dr. Pedro Ortiz. Él nos plantea un paradigma psicobiológico que literalmente cambia las reglas del juego sobre cómo entendemos nuestra propia mente. Empecemos por esa metáfora clásica que todos hemos escuchado, la de la informática. Por mucho tiempo ha sido súper común comparar nuestra mente con una computadora, ¿cierto? Se dice que el cerebro es el hardware, los cables y circuitos físicos, y que el pensamiento es el software, ese programa que solo procesa datos que entran y arroja un resultado. Pero a medida que avancemos en esta explicación, vamos a ver por qué esa idea tan popular, la verdad, se queda bastante corta. No logra capturar lo compleja y fascinante que es realmente la cognición humana. Para desenredar toda esta teoría neuropsicológica tan densa e interesante, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, el pensamiento clásico y moderno. Segundo, la naturaleza de los conceptos. Tercero, espacio, tiempo y la mente. Cuarto, lenguaje social contra habla psíquica. Y quinto, el cerebro en acción. ¡Vamos a ello! Pasamos a la primera sección, el pensamiento clásico y moderno, del software a la biología. Históricamente, siempre se vio al pensamiento como algo aislado, una función abstracta y suprema, totalmente desconectada del resto de nuestra vida personal o del entorno biológico. Y justo aquí es donde la historia da un giro. Este es el gran cambio de paradigma. Dejamos atrás esa visión fría de la mente como una computadora que simplemente hace operaciones matemáticas en el vacío. El paradigma psicobiológico nos dice, no esperen, el pensamiento es una actividad profundamente personal. Es un proceso biológico vivo y totalmente integrado que depende todo el tiempo de esa información psíquica, tanto consciente como inconsciente, que llevamos en el cerebro. Es la inmensa diferencia entre una máquina y un ser vivo. Entonces, la clave para entender esto es que el pensamiento es solo un nivel de lo que Ortiz llama actividad epiconsciente. Suena súper técnico, pero básicamente no es solo estar despiertos. Significa que, cuando pensamos, estamos usando absolutamente toda nuestra historia personal. No somos una página en blanco, es más bien como una sinfonía gigantesca que junta recuerdos, emociones y voluntad. Toda esta actividad holística en ambos hemisferios surge sobre todo de la información que codifica nuestro hemisferio izquierdo. Así que no son datos crudos, somos nosotros enteros en acción. Pasamos a la segunda sección, la naturaleza de los conceptos, los bloques de construcción del pensamiento. Ya que tenemos claro el panorama general, vamos a ver exactamente de qué están hechos nuestros pensamientos. El famosísimo psicólogo Lev Vygotsky dijo una vez que los significados de las palabras son los núcleos del pensamiento. Y claro, es una conexión súper importante, pero la perspectiva psicobiológica va un paso más allá. Nos explica que, para que un concepto esté realmente completo, tiene que vivir en dos mundos distintos al mismo tiempo. Por un lado, como información social, eso que compartimos allá afuera con los demás. Y por otro, como información psíquica, eso que cada uno de nosotros internaliza de forma única. Fíjense en el contraste tan brutal que hay entre los diferentes niveles de cognición. A nivel inconsciente, un gato ve a un ratón y lo clasifica automáticamente como comida que se mueve. Es rápido, es superficial, se basa solo en lo que ve. Pero por otro lado, los conceptos conscientes son una exclusividad absoluta de los humanos. Nuestros conceptos cargan con toda nuestra historia de vida, tienen en cuenta el pasado y el futuro y mezclan nuestras emociones con lo que queremos lograr. O sea, son infinitamente más ricos y profundos que un simple instinto. Sección 3. Espacio, tiempo y la mente. La división de la realidad. Sigamos explorando y veamos cómo la sociedad humana, de una forma totalmente única, hizo que nuestros cerebros aprendieran a mapear las dimensiones de la realidad física. Es increíble pensar en la simetría que tiene nuestra mente. Imaginen esto. Por un lado, tenemos actividades psíquicas como la percepción y la imaginación, que se encargan básicamente de entender y representar el espacio que nos rodea. Y por el otro, tenemos la actuación y el pensamiento, que se ocupan de procesar los eventos, las cosas que van pasando a lo largo del tiempo. Es un sistema que está maravillosamente equilibrado. Lo más loco es que esto tiene unas raíces evolutivas profundísimas. Podemos rastrear esta división entre espacio y tiempo
hasta nuestros ancestros más antiguos. Imaginen a un ancestro sosteniendo una piedra con la mano izquierda. Esa mano firme representa el espacio estático. Y mientras tanto, con la mano derecha, talla y le da forma a esa piedra. Esa acción, ese proceso paso a paso, representa el tiempo. Literalmente es como tener el espacio en una mano y el tiempo en la otra. Y de hecho se cree que esto pudo haber marcado cómo se especializaron los hemisferios de nuestro cerebro. Un dato alucinante. Llegamos a la sección 4, lenguaje social contra habla psíquica. El código interno versus el externo. Todo esto nos lleva a una dualidad que es la base absoluta de este paradigma psicobiológico. Tenemos que entender algo crítico aquí, porque solemos usar la misma palabra para dos cosas totalmente distintas. El lenguaje es algo netamente social. Es una herramienta que está allá afuera, en los libros, en Internet, en las reglas de la sociedad. En cambio, el habla es algo totalmente psicológico e interno. Es un sistema súper íntimo de cada persona que funciona como un puente, conectando nuestra parte inconsciente con la consciente justo ahí, en nuestra corteza cerebral. Y si lo vemos de forma cronológica, la evolución tiene todo el sentido del mundo. Cuando nos estamos desarrollando, el habla interna y la conciencia van de la mano. Evolutivamente hablando, ese sistema de charla interna que todos tenemos en la cabeza apareció antes de que desarrolláramos una conciencia plena. Así que, básicamente, esa voz interior fue la que preparó el terreno para que pudiera existir el pensamiento estructurado que tenemos hoy en día. Pasamos a la última parte, la sección 5, el cerebro en acción, mapeando el pensamiento en la corteza. Vamos a bajar toda esta teoría tan elevada a la realidad y a ver el hardware biológico, físico, que permite que pase todo esto. Cuando escaneamos el cerebro mientras alguien está procesando palabras, los resultados son contundentes. Pensar no es algo que pase en un rinconcito oscuro del cerebro. No hay una especie de neurona diccionario. Lo que realmente ocurre es que se enciende una red gigante de actividad en la corteza. Es como una gran ciudad entera iluminándose de noche. Son múltiples redes trabajando juntas a nivel metabólico, mezclando esas señales conscientes e inconscientes para poder formar un solo concepto. Es todo el cerebro en acción. Lamentablemente, la realidad médica nos confirma esto de una forma muy dura. Cuando una persona sufre un daño en el hemisferio izquierdo, aparecen condiciones súper difíciles como la amnesia semántica o se pierde la capacidad de reconocer cosas y de usar el lenguaje. Estos problemas clínicos son la prueba definitiva de que estas redes neuronales no son solo ideas abstractas, son el soporte físico, real y literal de nuestros pensamientos. Si esa red se daña, se pierde la información y nuestra forma de pensar cambia drásticamente. Ahora, el hemisferio izquierdo hace un trabajo enorme, pero no está solo en esto. Construye los conceptos, sí, pero es la corteza prefrontal, esa parte justo detrás de la frente, la que pone las reglas. Es como el director de toda esta gran orquesta. Esta área es la que maneja nuestros valores, nuestras motivaciones y la capacidad ejecutiva. Así que si queremos tener pensamiento crítico, ser capaces de evaluar nuestras propias ideas o planear para el futuro, necesitamos que este director de orquesta esté funcionando a la perfección. Para cerrar este análisis, quiero dejar sobre la mesa una pregunta bastante provocativa. Si aceptamos que todo nuestro mundo interior, nuestros pensamientos más íntimos y esa actividad epiconsciente se construyen usando el lenguaje social que está allá afuera, ¿son nuestros pensamientos verdaderamente nuestros e individuales? ¿O en el fondo son solo los ecos de la sociedad y de nuestra cultura que se han grabado profundamente en nuestra biología? Es una idea que literalmente nos vuela la cabeza y que nos invita a seguir cuestionando cómo funciona realmente nuestra mente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima oportunidad para seguir aprendiendo.